todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de lenguaje coloquial y simbólico. El lenguaje coloquial es aquel que se usa solamente palabras. Por ejemplo, cuando escribimos un enunciado o utilizamos solo palabras para escribir o redactar. En el caso del simbólico, como su nombre lo indica, es cuando se utilizan símbolos para comunicar algo. Por ejemplo, este símbolo que ven acá significa que puedo estacionar ahí. ¿Sí? En matemática, lo simbólico es cuando se usan los signos del más, el menos, el signo de multiplicación y la división, y los números. Acuérdense que los números son símbolos en realidad, ¿sí? Entonces, el lenguaje coloquial se utiliza para escribir con palabras alguna cuenta o algunas cuentas, y el simbólico es cuando escribo esas cuentas solamente usando números y operaciones. ¿Okay? Cada una de las operaciones las puedo escribir coloquialmente de distintas maneras. Por ejemplo, la suma, puedo escribir la suma entre un número y otro, aumentado en un número aumentado en tantas unidades. Por ejemplo, 8 aumentado en 2 unidades. Sería 8 más 2. Si yo digo esto, pero de esta forma, sería la suma entre 8 y 2, o sea que es exactamente lo mismo. Ahora, cuando hablamos del siguiente, ¿cómo obtengo el siguiente de un número? El siguiente de 10 es 11, el siguiente de 12 es 13, o sea que al número le tengo que sumar 1. Cuando tengo esta escritura, por ejemplo, el siguiente de 8 sería 8 más 1, ¿sí? 3 maneras diferentes de escribir una suma, pero de manera coloquial. La resta también tiene 3 formas distintas de escribirla de manera coloquial. La diferencia entre un número y otro, acuérdense que la diferencia es el resultado de una resta, así que si tenemos eso claro es más fácil. La diferencia entre, por ejemplo, 10 y 4 sería 10 menos 4. Si esto lo quiero escribir de esta forma, sería 10 disminuido en 4 unidades. O sea que sería la misma cuenta que tengo ahí. Y después tengo el anterior de, que si el siguiente es más 1, el anterior sería menos 1. Por lo tanto, el anterior de 8 es 8 menos 1. Así se escribe de manera simbólica y la manera coloquial es lo que yo dije oralmente. Cuando hablamos de multiplicaciones, coloquialmente puedo decir el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, o sea, todo lo que sea multiplicativo tiene que ver justamente con la multiplicación. El doble de 4, que sería 2 por 4. El triple de 8, 3 por 8. El quíntuple de 8, que sería 5 por 8. Pero estas mismas multiplicaciones, en vez de escribirlas de esta forma, de manera coloquial, las puedo escribir de esta forma. El producto, que es el resultado de una multiplicación, el producto entre, por ejemplo acá sería entre 2 y 4. El producto entre 5 y 8. El producto entre, o sea, sería, escribo el simbolito de la multiplicación entre los números que me digan. No sé, 9 y 7. ¿Sí? El producto entre 9 y 7. Y en la división también tenemos dos formas. Sería, por ejemplo, la mitad de, o todo lo que tiene que ver con partes. La tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, todo lo que uno quiere partir, en realidad lo está dividiendo. Entonces, la mitad de un número sería un número dividido 2, la mitad de 8. 8 dividido 2. La tercera parte de 15, ¿cómo lo escribiría? 15 dividido 3, ¿sí? La octava parte de 94, 94 dividido 8. O también puedo escribir el cociente entre. ¿Qué es el cociente? El resultado de una división. Por ejemplo, esto sería el cociente, ¿sí? El cociente entre 8 y 2. Esto es el cociente entre 15 y 3. De cualquiera de las dos maneras está representando
la misma operación. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos en el primer caso la suma entre 3 y 5. Bien, la suma, fácil. La suma entre 3 y 5. Si esto lo resuelvo, 3 más 5 me da 8. ¿Sí? En el caso de la suma, no importa en el orden que ponga los números que están acá, porque la suma es conmutativa, me daría lo mismo. Siempre mucho cuidado cuando sea resta o sea una división, ¿sí? Pero siempre conviene, digamos, ponerlo en el orden que aparece. El producto, ¿qué es el producto? La multiplicación entre 12 y 7. 12 por 7 es 84. ¿Sí? Estos son los resultados. La quinta parte de 20. ¿Qué es la quinta parte? Es el número, o sea, 20 dividido 5. ¿Sí? La quinta parte de 20. 20 dividido 5 queda como resultado 4. Ahora seguimos con este. El siguiente de 10. ¿Sí? ¿Qué es lo que suele hacer mucha gente? Pone directamente cuál es el siguiente de 10. Pero eso no es traducirlo al lenguaje simbólico. ¿Sí? Esto sería el resultado, como acá. Es el resultado. Me falta el paso previo. ¿Cómo se obtiene el siguiente de 10? Haciendo 10 más 1, que da como resultado 11. Esta es la escritura simbólica de este enunciado coloquial. Esto es el resultado. Ahora empezamos con los que son combinados, o sea, donde tengo más de una operación. El cociente entre 20 y el doble de 2. O sea, tengo que buscar el cociente. ¿Qué es el cociente? La división. Entre 20, ¿sí? Ese va a ser el dividendo. Y ahora el divisor va a ser, ¿qué cosa? El doble de 2. ¿Cómo lo voy a escribir? 2 por 2. Y lo voy a poner entre paréntesis. ¿Ok? Entonces sería 20 dividido el doble de 2. La suma entre el triple de 5 y 8. La suma entre el triple de 5, que sería 3 por 5, y 8. ¿Sí? Me faltó resolver el de arriba y vamos a resolver los dos juntos. Sería 20 dividido el resultado de esto, que es 4. Por lo tanto, el resultado acá, lo voy a poner aquí, que es 5. Ahora, en este caso sería 3 por 5, que es 15, más 8, que es 23. ¿Sí? Y fíjense el último. El triple de la suma entre 5 y 8. Fíjense qué parecidos que son estos dos. ¿Sí? Y aunque sean muy parecidos, las cuentas van a ser diferentes, escritas en lenguaje simbólico, y los resultados van a ser distintos. Acá dice la suma entre el triple de 5 y 8, y este dice el triple de la suma entre 5 y 8. Entonces, la operación que aparece acá, que es multiplicación, es 3 por, el triple es 3 por la suma entre 5 y 8. O sea que al 3 lo tengo que multiplicar por 5 más 8. 5 más 8 es 13, por 3 da 39. Enunciados coloquialmente parecidos, pero simbólicamente son operaciones distintas, por lo tanto da resultados diferentes. La clave en esto está en leer detenidamente qué es lo que me piden que tengo que hacer. Si tengo una sola operación o si tengo más de una, tengo que prestar un poco más de atención todavía. ¿Ok? Pero vamos a avanzar un poco más con esto del lenguaje coloquial. Acompáñenme en este nuevo razonamiento. Veamos estos ejemplos ahora. Dice, el cuádruple de un número. El otro dice, un número disminuido en 3 unidades. Todos estos enunciados hablan de un número, pero no me dice cuál, no me especifica cuál.
Entonces, ¿qué número puede ser? Cualquiera, absolutamente cualquiera. En matemáticas, para representar un número cualquiera, o sea, un número puede ser un número cualquiera o puede ser un número que yo no conozco, lo que se utilizan son letras imprenta minúscula. ¿Cuál? La que cada uno quiera. O sea, yo puedo poner acá el cuádruple de un número es 4 por un número, pero como no lo conozco voy a usar una letra. Por ejemplo, acá voy a usar la letra A. O sea que esto sería 4 por A. Siempre que yo tenga un número al lado de una letra, no hace falta que ponga el puntito de la multiplicación. O sea, siempre que ustedes vean esto, lo que van a interpretar es que el número está multiplicando a la letra. Siempre que hay un número al lado de una letra, el número multiplica a esa letra. Por lo tanto, puedo no ponerle el puntito de la multiplicación. Vamos con el segundo. Un número, que no sé cuál es, vamos a llamarlo B, disminuido, o sea, menos 3 unidades. Sería B menos 3. La quinta parte de un número. ¿Cómo obtengo la quinta parte de un número? Y si la quinta parte de 10 es 10 dividido 5, en este caso va a ser un número que no sé cuál es. La letra que más se usa en matemáticas es la X, ¿sí? Esta es la que por lo general siempre se usa. La X, la Y y la Z son las tres que se utilizan en la mayoría de los casos, pero puede ser cualquiera, X dividido 5. Y tengan en cuenta que, por ahí este dato les sirve en algún momento, que esto también lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Son escrituras equivalentes. ¿Está? Que yo tenga esto escrito significa que puedo tener esto escrito también. El anterior de un número, ¿qué sería? Un número menos 1. ¿Lo conozco ese número? No, así que le voy a poner una letra, no sé, F. F menos 1. Y acá tengo dos enunciados que coloquialmente son bastante parecidos. Este dice el doble del anterior de un número y este el anterior del doble de un número, pero van a ver que simbólicamente tienen diferencias, ¿sí? El doble es 2 por. Y el anterior de un número lo hicimos recién. Es, por ejemplo, f menos 1. Entonces, ¿qué sería? El doble de esto. De f menos 1. Pero cuidado, porque si yo lo dejo así, acuérdense que el menos separa términos, entonces sería, esto es el doble de f menos 1. Pero recuerden que yo necesito hacer primero esta cuenta, porque lo que voy a duplicar es el anterior. Entonces, ¿qué hago? Para indicar que esta cuenta es la que va primero, se pone entre paréntesis, ¿sí? Lo mismo que pasaba acá. Este punto puede estar o puede no estar. Siempre que vean un número al lado de un paréntesis, este número está multiplicando al paréntesis o al resultado que me pueda llegar a dar este paréntesis. ¿Ok? Ahora, presten atención acá. Dice el anterior, o sea que sería algo menos 1, del doble de un número. ¿Sí? ¿Cómo escribo el doble de un número? Si el cuádruple es 4 por esa letra, en este caso el doble va a ser 2 por esa letra. Vamos a ponerle J. Entonces, en este caso, el anterior del doble de un número es 2J menos 1. Acuérdense, la letra puede ser la que ustedes quieran. Y en este caso puedo ponerle paréntesis si quiero, pero igualmente el menos separa términos, así que no es necesario. ¿Ok? Entonces, fíjense que son coloquialmente muy parecidos, pero simbólicamente no se escriben igual. Y de hecho, si yo reemplazara la letra por un número, por el mismo número, no sé si yo la F y la J la reemplazo, por ejemplo, por 1, esto me va a dar 1 menos 1, 0, 2 por 0, 0. Y acá, si esto lo reemplazo por 1, 2 por 1, acuérdense que hay un por acá, es 2, menos 1 es 1. Este menos 0, este menos 1, por lo tanto, significa que estos enunciados corresponden a números diferentes. Esta es la introducción
que estamos haciendo a lo que serían las prácticas algebraicas. ¿A qué se llaman prácticas algebraicas en matemática? Al trabajo con números y letras. ¿Sí? Números y letras. Cuando nosotros empezamos a usar letras combinadas con números y con signos matemáticos. Signos como el menos, el de división, el de suma, el de multiplicación. Así que este es nuestro primer paso al trabajo algebraico que iremos avanzando clase tras clase. Espero que les haya quedado clara la teoría. Ahora es momento de practicar porque ya lo sabes, si practicas te lo aprendes. Chao.